of memory, 22K of which was for the screen buffer, 14K was for the operating system. So it was... 14K was in the 20s somewhere. I see. So when we ship these computers now with, a gigabyte, 2 gigabytes of memory, and nobody remembered. Hace 36 años, IBM presentó la primera computadora personal. Hoy, hay más de 22,000 millones de dispositivos digitales conectados a Internet. De seguir con esta constante, en 2020 habrá 6 dispositivos digitales por cada ser humano en la Tierra. El contexto en el que nos movemos es en gran medida digital y tecnológico. No solo las generaciones que nacieron a la par del surgimiento de las nuevas tecnologías las utilizan. Ante las necesidades laborales, sus predecesores tuvieron que aprender a usarlas, convirtiéndose así en migrantes digitales. El hombre actual se caracteriza por estar permanentemente conectado. Cuenta con teléfonos inteligentes, tabletas personales, utiliza computadoras para satisfacer sus necesidades de entretenimiento, comunicación e información. Y dice estar conectado con muchos amigos, pero difícilmente los conocerá en persona. La información que se genera actualmente en Internet está fuera de nuestra comprensión. Solamente de 2015 a 2017, YouTube ha generado 70 millones de horas de reproducción. En Wikipedia, los usuarios crean 300 artículos al día, pero a los usuarios no nos alcanzará la vida entera para visualizar todo ese contenido. Lo académico y lo trivial, la señal y el ruido, las oportunidades y los peligros, lo deseado y lo indeseable. Todo a la distancia de un simple clic. Nadie está preparado para eso. La EARDE hizo un estudio en el que concluyó que muchos maestros de México eligen páginas de internet para recopilar la información que imparten en sus clases, basándose más en la facilidad de búsqueda que en la relevancia, actualidad o fiabilidad de la misma. Hoy, más que nunca, debemos tener un mecanismo de defensa ante la infoxicación que produce el Internet. Las noticias falsas se comparten diariamente, creando pánico y desinformación, enajenando en vez de concientizando. En este contexto, la metodología historiográfica se presenta como la herramienta idónea para analizar fuentes, ya que es la que ha trabajado críticamente sobre los testimonios de personas en diferentes tiempos y espacios. ...19 de septiembre de 2017... exactamente a los 32 años del terremoto del 85... México vuelve a sufrir los azotes de la naturaleza. En este contexto, comenzaron a circular alertas en las redes sociales sobre un próximo megaterremoto que supuestamente ocurriría en las siguientes 24 horas. Dicho movimiento sísmico sería de 9.5 grados en la escala de Richter. La información estaba aparentemente respaldada por un investigador en geofísica de la Universidad de Harvard, llamado Clint Roberts, y también por la mismísima ONU. Lo único cierto es que Clint Roberts no existe, y la ONU tuvo que emitir un comunicado en donde aseguraba que un terremoto no se podía predecir. La información recibida por la sociedad mexicana era falsa. Sin embargo, WhatsApp y Facebook se llenaron de cadenas que copiaban y reenviaban el mensaje adjuntando peticiones de protección divina en los sucesos del fin del mundo.
Las fake news son propagadas por sitios de dudosa procedencia, con mala ortografía y nula bibliografía. Entonces, ¿por qué se les da credibilidad? Hemos aprendido a hacer investigación de manera distinta a las generaciones que no gozaban de una computadora. No hace mucho que las bibliotecas y archivos eran lugares de estabilidad informativa autorizada. Había pocos autores y muchos consumidores que confiaban en las publicaciones, pues habían pasado por los ojos críticos de editores reconocidos. El Internet ha borrado esa autoridad. No se necesita permiso de nadie para crear un sitio web. No se necesitan papeles para YouTube. Se puede practicar la historiografía, la medicina y el periodismo sin una licencia. La pregunta para esta generación no es cómo encontrar información. La pregunta es si la información es confiable. En medio de un mundo lleno de información digital, libros, noticias, artículos, opiniones, imágenes y videos, ¿qué significa ser un ciudadano informado? Esther Argitay hizo un estudio sobre la forma en que los nativos digitales evaluaban la veracidad de la información. Los resultados son preocupantes, puesto que los jóvenes encuestados basaron la confiabilidad de la información en qué tan arriba aparecía en el buscador de Google. En otras palabras, lo primero que te aparezca es la verdad. Nuestra sociedad no está comprobando la información. He aquí más ejemplos de ello. México, 7 de septiembre de 2017. Durante el temblor se comenzaron a ver en el cielo luces que de inmediato fueron reportadas en las redes como destellos que provenían del aparato HAARP, una supuesta arma de destrucción masiva desarrollada por la NASA para crear desastres naturales. De manera que, según estas fuentes, Estados Unidos causó el fenómeno para minar a México y después intervenirlo. Lo cierto es que esas luces son producto de un fenómeno natural llamado triboluminiscencia. Que algunos se espantan y no saben qué es. La triboluminiscencia tiene que ver con el choque de minerales, por ejemplo, de cristales. Cuando un cristal que tiene estas propiedades choca y hace este golpe, se pueden generar luces. ¿Qué es lo que ocurre en un temblor, en un terremoto? La corteza terrestre está llena de minerales. Minerales de diferentes tipos, algunos cuando se comprimen, ¿sí? No solamente chocan, sino se comprimen, generan todo este fenómeno llamado triboluminiscencia. La credulidad de los usuarios de Internet no se debe a que sean menos inteligentes que en siglos pasados, pero actualmente la información circula tan rápido que resulta difícil lidiar con ella. El método de crítica de fuentes que ha desarrollado la disciplina histórica es la herramienta adecuada para no terminar ahogado en el mar informativo, pues la historia siempre ha creado sus conocimientos a partir de los testimonios de otros observadores. Lo primero que hace un historiador al encontrarse con un testimonio es examinarlo a través de 3 técnicas. La primera es la contextualización, que ubica a la fuente en el tiempo y el espacio. Por ejemplo, en el siglo XVI, testimonios de frailes declaraban que al ser la única divinidad mexica que no aceptaba sacrificios, Quetzalcóatl debió haber sido un apóstol alto, blanco, de ojos azules, barbado, virgen, penitente, honesto y religioso, y que por ello Dios lo eligió para ser portador del evangelio en el nuevo continente.
Al contextualizar esta declaración, un historiador descubrirá de inmediato que en el siglo XVI la Biblia era el documento en el cual se debían encontrar todas las respuestas, y que por lo tanto los frailes católicos trataron de explicar bíblicamente de dónde habían salido tantos indígenas y cómo entraban dentro del relato bíblico. Conclusión: los indígenas eran una tribu perdida de Israel y Quetzalcóatl un apóstol de Dios. Si se utiliza esta herramienta histórica en la noticia de ARP y el terremoto de México ocurrido en 2017 mencionado anteriormente, se percibirá una relación muy tensa México-Estados Unidos debido a las políticas agresivas de Donald Trump. Por lo tanto, la población está viendo ataques en donde no los hay y le adjudica a Estados Unidos la creación de terremotos que corresponden a fenómenos totalmente naturales. Otra herramienta de la historiografía es la corroboración, mediante la cual se comparan las fuentes para constatar su grado de veracidad y comprender diferentes interpretaciones de un hecho. Esta herramienta resultará reveladora al utilizarla para desmentir el mito de que, en abono a la creencia de que Quetzalcóatl era un evangelizador, los frailes quisieron encontrar en las figuras de cruces que existían en Mesoamérica una evidencia de que la serpiente emplumada era un evangelizador previo a la conquista. Los historiadores, corroborando información, interpretaron que los españoles nunca pudieron imaginar que el símbolo indígena tuviera otro origen y significado que el de la cruz cristiana. Si se comparan las declaraciones de los peninsulares con los códices indígenas, todo se vuelve más claro. La cruz en Mesoamérica es el símbolo del dios del fuego, Huehueteotl, quien residía en el centro del universo y de él partían los 4 rumbos de la tierra. Por lo tanto, la cruz prehispánica tiene un significado muy distinto a la del cristianismo. Ante los eventos del terremoto, un historiador analizaría la contraparte del testimonio, compararía las respuestas con fuentes más confiables. Y si nos remitimos a la pregunta de si el proyecto HARP, que es un proyecto que se supone que altera el clima, altera un montón de procesos relacionados con el clima y entre ellos a los movimientos de la Tierra, y que es la causante de esos fenómenos incomprensibles, yo diría que pues es mejor que nos acerquemos a la ciencia para ver que es prácticamente imposible que esto esté ocurriendo. La última herramienta es la documentación. Aquí un historiador se hace la pregunta: ¿qué intención tiene el autor al dar el mensaje? Y las características del mismo, pues la lectura crítica comienza conociendo al emisor. Los historiadores observaron que la principal preocupación de los misioneros fue la de evangelizar a los nativos de América. Los misioneros buscaban propagar lo que para ellos era la única verdad. Por lo tanto, fueron armando y adaptando una historia que satisfaciera su realidad. Con las fuentes de internet, un historiador investigaría de dónde viene la información. Cuando el anuncio del megaterremoto supuestamente emitido por la ONU se propagó, el profesional de la historia se hubiera documentado sobre el origen de la noticia. Así hubiera descubierto la cantidad de páginas amarillistas y de poca veracidad que contenían y propagaban la nota. No se puede saber quién escribe en ellas. Por otra parte, encontraría que la ONU nunca anunció este megaterremoto. Con la herramienta de documentación se puede evitar la desinformación. En un mundo en donde la tecnología hace posible que se creen todo tipo de imágenes falsas sobre cualquier persona, es necesario dar instrumentos a la sociedad para que sea capaz de ser reflexiva y crítica.